Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son exactamente las 8 de la mañana con 22 minutos en esta jornada de miércoles 18 de febrero del año 2026. Luego de las fiestas de carnaval estamos reanudando nuestras actividades aquí en el periódico El Titular. Saludamos a nuestro invitado del día de hoy, ya lo vemos en pantalla, el doctor Jaime Santa Cruz Caballero. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo está, Vidal? Un gusto de saludarlo a usted después del carnaval. Veo que usted se ha divertido y ha festejado bien. Entonces, con ustedes, para conversar con ustedes y estar en las pantallas, en sus hogares, donde ustedes se encuentren. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto tenerlo presente acá en nuestros estudios para conversar sobre los temas que hacen a la política nacional. Bueno, en principio, hoy el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿sí vale?, cumplen 101 días en el gobierno. ¿Cómo evalúa usted? Bueno, se ha ido evaluando poco a poco, se ha esperado, había mucha expectativa referente a lo que era el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, mucha expectativa por las cosas que se ofertaron en campaña. Entonces incluso se tenían medidas que se iban a hacer a las 24 horas, inmediatamente de que yo me siente en el gobierno, lo vamos a hacer esto, a la hora de que yo esté en el gobierno, el primer resolución que voy a firmar va a ser tal resolución. Entonces se ofertaron muchas cosas en su campaña y muchas cosas no se han hecho, más bien se han hecho cosas, creo, contrarias a lo que se esperaba, de lo que no se había prometido, y eso es lo que tenemos en este país. Se han tomado medidas duras, aplaudibles por uno, censuradas por otro, medidas muy radicales, medidas también que han desfavorecido a la clase media, media baja, a la gente empobrecida, y medidas que han favorecido a la gente o a los grupos empresariales grandes, como al turismo, a la agropecuaria y a otros rubros. Entonces, eso es lo que se tiene. 100 días, 101 días, que digamos, si bien es corto el tiempo, sin embargo todavía se dubitan muchas cosas, se ven muchas cosas que todavía no aterrizan. Se ha visto mucha corrupción durante este tiempo, el tema de la droga encontrada en Chile, el tema de la droga encontrada, avionetas que se han detenido por incluso imágenes de la Fuerza Aérea Paraguaya baleando, ametrallando a avionetas bolivianas, droga incautada en Brasil, droga incautada en avionetas en Paraguay, como también el tema de las famosas maletas en Virubiru y otro tipo de escándalos que han habido en el gobierno. Si bien se ha capeado este tema, pero sin embargo eso es lo que tenemos. Todavía no existe una propia reactivación de la parte económica, si bien se ha tratado de estabilizar un poco el dólar, pero los préstamos todavía no llegan. Se está manejando la plata de antes, hay promesas y acuerdos de grandes préstamos para Bolivia, ya se sabe específicamente dónde se van a invertir. Hay que ver cómo va a ser la devolución, el retorno de los intereses de estos préstamos, para que Bolivia empiece a impulsarse de nuevo. Eso es lo que se puede lecturar en estos 101 días. ¿Cuáles son las medidas económicas que de aquí para adelante debiera aplicar el presidente Rodrigo Paz para reactivar la economía, como lo dice usted? Bueno, lo que hay que hacer, si bien ha prometido el aumento de bonos, que son bonos que se han creado en otras gestiones, sin embargo hasta ahora se decía desde diciembre, se decía desde enero, se dice desde febrero que se van a incrementar algunos bonos, que esos son circulantes, si bien es pequeño circulante, pero no se ha favorecido en lo que se prometió para que, digamos, exista cierto tipo de flexibilidad para las personas que deben. Se prometió la nacionalización de los autos chutos también, que fue una crítica del gobierno chileno en su momento, que son grandes ingresos de nacionalizar estas movilidades, lógicamente con el estudio necesario de que no sean robadas, de que sean movilidades que han venido o han ingresado al país, como ingresan a otros países también. Entonces, pienso yo de que ya se atendió la parte económicamente fuerte, importante, que se cree que esta parte económicamente fuerte, importante, va a ser la que genere economía o circulante de economía y reactive la economía. Ahora
falta favorecer la clase media empobrecida, los rubros más pequeños, que son los que están absorbiendo y pagando el aumento de del quitar la subvención a los combustibles, que ha sido una cosa muy dura para la población. El doble se ha aumentado y la carne hasta ahora sigue en 80 bolivianos o más todavía el kilo. Entonces es un medio, la carne ahora de pocos privilegiados que pueden comprarse la carne, y un combustible malo que ha sido una censura también muy fuerte. Entonces existen hartas cosas que hay que hacer ya para la parte más grande, para más del 80% de la población, de buscar cómo reactivar, cómo incentivar la parte económica. Bueno, eso en lo económico. Y en lo político, en 101 días, ¿cómo va la gestión de Rodrigo Paz Pereira? Bueno, se ha tratado de mostrar Rodrigo Paz Pereira a organismos internacionales, ha asistido al Macrosur, donde ha ido solamente a escuchar, porque han ido a escuchar, no había embajador en Paraguay ha sido el encuentro, y donde Bolivia solamente ha ido a empaparse de lo que es realmente el Macrosur, un gobierno nuevo, sin representación diplomática allá, y donde otros países ya adelantados ya tienen proyectos, propuestas grandísimas, grandes para beneficio de sus países. Entonces, ahí también ha viajado a otro lugar, ha viajado a Panamá y a otros lugares, con la sombra que tiene del vicepresidente, que siempre se va de manera individual, y ha tratado de mostrarse así, como también ha tratado de mostrarse con personas importantes de la parte económica en el tema político, y bueno, con mucha inestabilidad, con mucha corrupción, con mucha parte, digamos, que no lo hace estabilizar o quedar bien al gobierno de Rodrigo, que le echa la culpa políticamente a gobiernos pasados, y de que él no hace una reestructuración interna de lo que es su mismo gobierno. Yo siempre dije, y lo digo con mucho respeto, sus ministros lo exponen mucho al presidente. De repente las intenciones pueden ser muy buenas del presidente, pero lo exponen mucho, y muchos de estos ministros también no manejan la temática y lo hacen quedar mal. Por eso este tipo de improvisaciones que se dan y que no le traen nada bueno políticamente a lo que él quiere sumar dentro de esto. Ahora hay una distracción, en vez de tener concentrarse en el tema de gobierno nacional, hay una distracción de querer hacer estructuras en las gobernaciones, en los municipios del país. Entonces, por eso no estabiliza todavía en estos 101 días el gobierno del presidente Rodrigo Paz. ¿Qué rumbo está tomando este gobierno en lo económico y en lo político? Con el 5503 pareciera rumbos claros de qué iba a proceder con la economía de Bolivia, cómo iba a marchar el país. Es más, se lo relacionó mucho con el 21060, el cambio radical, total del 21060, y me acuerdo que usted fue uno de los primeros aquí en este medio de comunicación de advertir aquello. Dijo, es más duro que el 21060. Así es. Pero se abrogó ese decreto, ¿no? Así es, se abrogó. Entonces, no se conoce ahora el rumbo que podría tomar el gobierno en lo económico. Y en lo político pareciera que no ha cambiado nada, más allá de sacar de repente la huipala o de sacar algunos símbolos del Estado plurinacional, pero seguimos siendo lo mismo en cuanto a estructura política. ¿Cómo ve este proceder del gobierno actual? A ver, como le digo, hay mucha improvisación. El decreto 03 que lanza Rodrigo Paz, un decreto muy profundo. Yo incluso le dije y alerté, fui el primero en analizar un día después que se lanza el decreto, de que este decreto traía detrás, aparte de suspender la subvención, traía escondido muchas cosas. Entonces era un cambio radical al modelo que se había manejado durante mucho tiempo atrás, incluso de la época, digamos, del 21060, la época de Víctor Paz Estenssoro. Entonces, y era un cambio profundo hasta que la gente empezó a empaparse, a conocerlo, a manejarlo, el decreto, a asesorarse por gente, y se dio cuenta de que este decreto traía cosas muy, muy, muy radicales que no favorecían al Estado Nacional. Sin embargo, él hábilmente algunas cosas ha tratado y lo ha metido en el decreto 3316, el posterior decreto. Cuando asiste la abrogación, lanza el otro decreto y ha tratado hábilmente de meter otras cosas.
Ahora, la regularización o la normatización de estos decretos tienen que ser normados porque no están muy claros, tienen que ser normados en el Parlamento, y eso es lo que tiene que ingresar al Parlamento para que ya se sepa a ciencia cierta, si bien ya se está aplicando, sin embargo ahí se va a conocer en letra chica lo que significan la profundidad de este tipo, tiene que normarse eso, y eso es lo que digamos está tratando de hacer, porque un solo decreto quiso lanzar absolutamente todo el cambio del manejo económico y otras cosas más de relaciones y de tipo de inversiones profundamente fuertes que iban, digamos, en desmedro de muchos rubros en el país. Por eso fue la presión de la Central Obrera y la presión de otros políticos conocedores y analistas de esta temática, ¿no? Entonces eso hizo retroceder, en otras palabras, al presidente cuando la gente se empieza a dar cuenta, y no se puede fundamentar de que este decreto era muy lesivo y sobre todo atentaba contra, digamos, el desarrollo y los principios de muchos rubros que, si bien facilitaba el ingreso de recursos internacionales, de empresas internacionales como están ingresando hoy al país, sin embargo desprotegía y hacía de que el crecimiento interno del país o la economía endógena que se conoce o interna no se desarrolle en la dimensión que se deseaba o se había proyectado. Ahora, yo le pregunté hace instantes, ¿no?, cuáles son los cambios que debiera hacer o las medidas que debería aplicar el gobierno en lo económico a futuro para favorecer a los sectores que han sido marginados hasta el momento. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno de Rodrigo Paz en lo político para transformar? A ver, lo primero que yo considero con el mayor de los respetos que debe hacer, primero es tener una estructura sólida, no dejar ya de mirar con el retrovisor, de dejar de mirar atrás y de echar la culpa a lo que viene. Desde el momento en que él asume esta responsabilidad, la responsabilidad y los destinos del país ya es bajo su autoridad, bajo su nuevo mandato que él tiene, la responsabilidad ya corre a partir de ese momento. Si existe corrupción para atrás, si existen cosas malas, hay que censurarlas y hay que ejecutarlas. Si existen corrupciones, tienen él que buscar la forma de que sean castigadas las personas que hubiesen robado o hubiesen malversado recursos del país. Entonces, ese es un primer principio. Y el segundo es, digamos, lo que se prometió en campaña, de darle a la gente, digamos, el respiro económico a las personas y empezar a invertir recursos que están viniendo de afuera en fomentar la economía de estos pequeños rubros, en el tema del transporte, en el tema del gremialista, en el tema de buscar fomentar, digamos, el crecimiento de las pymes, que son los pequeños empresarios que se desarrollan, y generar, digamos, no solamente a través de los bonos que la economía, sino que a través de fomentar, digamos, bajar los impuestos como él prometió, y sobre todo incentivar económicamente a estos rubros para que estos rubros empiecen a fortalecerse, empiecen a crecer y empiecen a producir económicamente fuerte. Entonces yo pienso de que el gobierno, las pequeñas empresas son fundamentales, como también en el tema de los pequeños y de los medianos y pequeños agropecuarios inversores o de las industrias pequeñas que existen en el país. Se prometió, que incluso se dio cifra de que existían empresas que no eran sustentables en el país, y eso gustó a muchas personas. Sin embargo, hasta ahora no se ha abolido ninguna empresa de las que se nombraban. Solamente decían de las 60 y tantas empresas, 4 eran productivas. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas empresas se ha cerrado. Ya es el tiempo necesario. Se hablaba que en 30 días o en 60 días se iba a conocer qué empresas no eran pérdida para el país y eran subsidiarias del país, eran solventadas por el Estado Nacional. Se habló de millones y millones, pero esas empresas ya van 101 días y esas empresas siguen vigentes, siguen con la misma cantidad de gente y siguen produciendo un gasto significativo para el Estado Nacional, ¿no?
A propósito de empresas del Estado, déjeme comentarle, estoy recibiendo la noticia en este momento de que el gobierno busca salvar la siderúrgica del Mutún, pese a que existe un informe de 300 fallas técnicas que han sido detectadas. Y usted es un hombre que conoce mucho del tema. ¿Cómo ve usted la insistencia del gobierno en salvar la siderúrgica del Mutún? A ver, la siderúrgica del Mutún, después que estuvo Jindal Steel and Power, Jindal Steel Bolivia se crea en Bolivia, ingresa esta empresa china con condiciones mucho más pequeñas de inversión y con la producción diferente de lo que se tenía en el anterior contrato, que era un contrato de riesgo compartido. Sí, son más de 300 observaciones, pero 40 específicamente son observaciones que no están acorde a lo que se había prometido, pese a que Bolivia ya ha terminado de pagarle en su totalidad todo lo que tenía que hacer, porque esta empresa tenía que estar funcionando ya el año 2025. Y esta empresa ha erogado muchísimo gasto y no se ven los resultados. Existe una falla también ahí, donde Bolivia, por los recursos y la gran cantidad, de ser uno de los reservorios más concentrados, no más grande del mundo, más concentrados, más de 10.000 millones de toneladas existe en el Mutún. Nosotros cuando estábamos en Jindal, que tuve la suerte de gerentar a Jindal Steel Bolivia, íbamos a 10 millones de toneladas al año por las condiciones íbamos a explotar por las condiciones de infraestructura, de caminos, que no se podía sacar más. Y solamente en 40 años, que era el contrato, se iba a, si usted quiere desportillar o sacar solamente el 4% de ese gran reservorio que era el Mutún. Y eso hace, digamos, de que es una cosa es un mega reservorio. Entonces, ahora esta empresa prometió no solamente hacer el tema de lo que es la peletización, el tema de tener los altos hornos, de producir hasta laminado, hierro laminado. Entonces, porque nosotros compramos de Brasil más de 290 millones de dólares solo de Brasil en cuanto a ferretería, fierro, calaminas, toda esa cosa. Y Bolivia podía producir también en palanquetas, hacer, digamos, producir con la acería, con lo que se va a hacer ahí en el Mutún, producir la metal mecánica en el Alto y en Oruro y en otros departamentos del país, que ya lo están haciendo algunos empresarios privados acá. Entonces existen muchas fallas en este tenor, y eso es lo que no sé por qué que lo criticaban tanto a esta empresa, a Chino Steel, y hoy día el gobierno trata de salvarlo, cuando específicamente no existe públicamente, técnicamente, una explicación de lo que acontece en la planta del Mutún, cómo se pagó. Existe la empresa siderúrgica del Mutún, que es la contraparte, que es la parte boliviana que fiscaliza a la empresa china, y esta empresa hasta ahora no se manifiesta de manera formal, seria, qué es lo que acontece en esta planta que ha costado muchos años y muchos recursos al Estado Nacional. Ya el Estado, su contraparte, como le digo, la parte económica, ya la ha pagado en su totalidad, sin que se termine sin que esté finalizada esta producción de esta planta. Doctor, este tema y otros, sin lugar a dudas, debería ser motivo de atención de los candidatos a gobernadores del departamento de Santa Cruz. ¿He escuchado a alguno de ellos que promueva, por ejemplo, la industrialización, el manejo de los recursos naturales, las tierras raras, el hierro del Mutún, por ejemplo? Es que no conocen el tema, y lo digo con humildad, no conocen la temática, porque primeramente, si existe eso, Bolivia es muy desarrollado en el tema de lo que es la minería, pero no la siderúrgica. Nosotros lo hemos vivido los años que hemos estado en el Mutún. Entonces, lo que tiene que hacer aquí debería haber una empresa, la empresa siderúrgica del Mutún debería tener una planta separadora de minerales, porque aquí se condensa todo, se saca todo, y aparte del hierro existe fósforo, existe magnesio, manganeso, existen hartos elementos que valen incluso más que el hierro. Entonces todo se está queriendo sacar y le están dando a la empresa china. Debería haber una empresa separadora de minerales, y en boca de pozo, que se llama,
en mina, en boca de mina, deberían darle solamente a la empresa china solamente el hierro, para que el otro mineral se cotice, se valore y se venda y se genere miles de trabajos en minería en Puerto Suárez, para que esos otros minerales se utilicen o se vendan al mercado internacional en otros precios. Entonces así se vería muy bien, digamos, generarían miles de fuentes de trabajo y la economía sería diferente, y no regalar otros elementos que son muy valiosos internamente dentro de eso. Eso por un lado. Por otro lado, debería ser una promesa de los candidatos a gobernadores hacer una auditoría de lo que acontece en la empresa siderúrgica, en el Mutún, porque existen ya denuncias de algunos directores que han sido representantes del municipio y de la gobernación de que existe mucha corrupción en la construcción de esta industria. Vamos a provocar algunas reacciones, doctor. ¿Por qué cree que usted que el Comité Cívico no se ha manifestado abiertamente acerca de este tema, por ejemplo? Bueno, el Comité Cívico se manifiesta por muchas cosas, a veces sin sentido y a veces no en cosas importantes. El Comité Cívico debería ser el mayor interesado. Se habla de tierras raras, se habla del proyecto Rosita, el proyecto Quita, se hablan de muchos proyectos grandes, se habla del precámbrico, que es un tema riquísimo en todo lo que es la chiquitanía. El Comité Cívico no se manifiesta, porque existen la Cámara Minera del Oriente, existen empresarios privados que se están beneficiando, empresas privadas cruceñas, y eso no se quiere hablar. Entonces, cuando deberían ser ellos los interesados, deberían ser como sociedad civil organizada los que impulsen y exijan que estos grandes proyectos que benefician a Santa Cruz, como al hacer el puerto en Puerto Bush, para que, digamos, despegue Bolivia, si es un mandato del memorando de 1904. Entonces, parece que hay otro tipo de intereses que hace, digamos, que ellos no lo miren como una prioridad. Muy bien, perfecto. Siempre agradecido con su visita, doctor. Empieza hoy la Cuaresma. ¿Es usted un hombre apegado a la religión? Pues no mucho, yo creo en Jesucristo, creo en Dios, pero no soy muy partícipe, y siempre he criticado el paganismo. Es decir, siempre he criticado que la iglesia en su esencia empiece a, digamos, a absorber costumbres que no son costumbres netamente de la iglesia. Entonces, y eso es lo que la palabra, y lo dice la Biblia también, de que la palabra es una sola, es universal, y de que se anexen otro tipo de costumbres que pueden ser buenas, que pueden ser malas, digamos, son cosas que no están dentro de lo que es la misma palabra y la religión misma. Perfecto. Bueno, que tenga una feliz semana todavía. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, queda todavía el resto de los días. Gracias, Vidal, igual a usted, que sea un carnaval, y sobre todo que a partir de este mes su empresa, su familia, sus trabajadores empiecen a visualizar un año de mucho éxito, que se lo merece, y de mucha gloria, porque de eso se trata, construir y hacer noticias, generar este tipo de opiniones, porque sé que contribuyen a ustedes, a la sociedad que nos escucha. Gracias y bendiciones, querido Vidal. Igualmente. Seguidores del titular, gracias por acompañarnos hasta este momento. Hemos conversado con el doctor Jaime Santa Cruz Caballero, analista político, sobre estos temas que hacen a la coyuntura política nacional al cumplirse 101 días hoy de la gestión del nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Soy Vidal Dorado, muchas gracias, permiso.